¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Entonces voy a ayudarles con la primera parte del punto de estadística empresarial, el primero de ellos, que dice: elabora la tabla de distribución de frecuencias y un histograma de frecuencias absolutas para los siguientes datos. Peso en kilogramos de un grupo de estudiantes. Entonces son 39 estudiantes a los cuales se les recogió la información, los cuales ya tengo pasados acá en Excel. Y para elaborar la tabla de frecuencias para datos agrupados necesito dos datos inicialmente, el dato mayor y el dato menor. Entonces dentro de esta distribución se dará cuenta que no hay un dato menor a 40, por lo tanto ese es mi dato menor, ni un dato mayor a 60, por lo tanto ese es mi dato mayor. Lo que voy a hacer con esos datos es restarlos, eso se llama rango. Entonces voy a restar el dato mayor, que en este caso es 60, el dato mayor es 60, se lo voy a restar al dato menor, que en este caso es 40. Y ese resultado será mi rango, que en este caso sería 20. 20 es mi rango. El número de intervalos, chicos, de las tablas va a ser el número de casillas que tengan que llenar. Entonces, en este caso, yo les doy el número de casillas. Habíamos establecido 6 intervalos o 6 casillas. ¿Listo? O casillas, ¿listo? Y ya con estos dos datos vengo a hallar la amplitud. Entonces, la amplitud se halla dividiendo el rango, que en este caso fue 20, entre el número de casillas, ¿verdad? Que en este caso es 6. Si usted hace la división, eso le va a quedar 3,3 periódico, ¿cierto? Pero siempre vamos a aproximar este valor a el siguiente número entero. ¿Cuál es el siguiente número entero de 3? Pues muy bien, 4. Entonces 3,3 lo aproximo a 4, ¿listo? Entonces, ese 4 va a ser mi amplitud y para ello me voy a basar para hacer los intervalos. Entonces cada intervalo está compuesto de un límite inferior y un límite superior. El primer intervalo siempre va a ser, o siempre va a estar conformado por el límite inferior, y ese límite inferior siempre va a ser el dato menor de mi recolección de datos. De los datos que yo haya recolectado, el menor siempre va a ser el primer límite inferior en el primer intervalo. Por lo tanto, quiere decir que acá en mi primer intervalo voy a tener como límite inferior 40. Para el límite superior lo que voy a hacer es a ese límite inferior sumarle la amplitud, que en este caso es 4. 40 más 4 me daría 44 y ya hay el límite superior de mi primer intervalo. Para el límite inferior del segundo, cojo de base el límite superior anterior. Quiere decir que el límite inferior del segundo va a ser 44. Y hago el mismo proceso, le voy a sumar la amplitud. ¿Cuánto fue la amplitud de este caso? Pues va a ser 4. Entonces en este caso sería 44 más 4, 48. Y así voy a formar los intervalos. Siguiendo ese mismo procedimiento, si usted lo hace bien, le debería quedar de la siguiente forma. Y bien, si hicieron bien el procedimiento, los intervalos y las tablas le deben quedar de esta manera. ¿Listo? Estos intervalos ahora sí los voy a hacer en la tabla de frecuencias. Recuerde que la tabla de frecuencias debe llevar frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, porcentajes y grados. Y voy a hallar la marca de clase. Para hallar la marca de clase lo que voy a hacer es sumar el límite inferior y el límite superior de cada intervalo y lo voy a dividir en dos. ¿Cómo así, profe? Sí, póngale cuidado. Mira, por acá tengo un ejemplo. Entonces sumo 40 más 44, límite inferior más el límite superior, y lo divido en 2. Es decir, 84 dividido 2 me da 42. Quiere decir que la marca de clase de este primer intervalo va a ser 42. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el segundo intervalo. En este caso sumaría 44 más 48 y al dividirlo en 2 obtendría la marca de clase, que en este caso me daría 46. ¿Listo? Si usted hace los procedimientos, le debería quedar la tabla de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, acá están ya las marcas de clase de cada respectivo intervalo y ahora sí vamos a hacer el conteo, es decir, la frecuencia absoluta, que es FI minúscula. Para eso debo contar dentro de la información recolectada, dentro de los datos recolectados, cuántos datos pertenecen a cada intervalo y cómo voy a tener en cuenta eso. Pues voy a tener en cuenta los números que están comprendidos entre 40 y 44 sin contar el 44, es decir, nunca en cada intervalo voy a contar el límite superior, nunca lo voy a contar. Quiere decir que acá, por ejemplo, en el primer intervalo que va de 40 a 44, voy a contar los datos 40, 41, 42 y 43. ¿Listo? Entonces, para eso me dirijo a mi datos, a mi tabla de datos, no, a los datos que recolecté y voy a contar cuántos 40, 41, 42 y 43 hay.
En este caso, pinté de amarillo los datos que están en ese intervalo, 40, 41, 42, no hay ningún 43, por lo tanto cuento cuántos de esos datos están pintados de amarillo, en este caso son 7, y esa sería mi frecuencia absoluta. Entonces ese dato lo anoto acá en la tabla. Quiere decir que en el primer intervalo hay 7 datos acumulados, 7 datos ahí, perdón. Perfecto, entonces ahora voy a contar cuántos datos hay en el segundo. Entonces cuento cuántos: 44, 45, 46 y 47 hay. Y los voy a pintarlos de verde. Entonces recuerde, 44, por ejemplo este 45 lo voy a pintar de verde. Y si usted hace bien el conteo, le debe dar lo siguiente. Entonces los que están de verde son los datos que están en ese intervalo. En este caso me dieron 11. Y ese dato lo anoto en mi frecuencia absoluta. Me voy ahora con el siguiente intervalo. Entonces voy a contar cuántos datos están entre 48 y 52 sin contar el 52. Quiere decir que voy a contar 48, 49, 50 y 51. Los voy a pintar de rojo, ¿listo? Si usted hace bien el conteo, debe obtener lo siguiente. Entonces de rojo están los datos de ese intervalo, que si usted cuenta le da como resultado 12. 12 sería la frecuencia absoluta de este intervalo. Voy con el siguiente. Entonces voy a contar cuántos: 52, 53, 54 y 55 hay. Recuerde que el límite superior nunca lo tengo en cuenta. Voy a pintar esos datos del siguiente color, de gris puede ser, o de azulito, no de azul, voy a contarlo de azul. Y si cuenta bien, debe obtener el siguiente resultado. Entonces de azul están esos datos. Para este ejemplo tenemos 7 como frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Listo? Ahora, para el siguiente intervalo, cuento cuántos datos hay de 56 a 60 sin contar el 60. Es decir, 56, 57, 58 y 59. Solamente hay uno, mírenlo acá. Voy a pintar de naranjita, puede ser, listo. Listo, y entonces solamente tendría uno. Y en el siguiente, pues cuento cuántos datos hay de 60 a 64 sin contar el 64. Como resultado solamente voy a obtener uno también. ¿Listo? Y ya habría hecho la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta recuerde que debe pasar algo. Si yo sumo todos estos datos, todos estos números, me tiene que dar el total de datos. En este caso, 7 más 11 me da 18, 18 más 12 me da 30, 30 más 7, 37, más 1, 38 y más 1, 39, que son 39 datos en total. Y acá pues la frecuencia absoluta acumulada, que usted ya sabe cómo se hace, ¿verdad? Entonces lo que usted hace es, el primer dato es el mismo, la primera frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada son el mismo, y voy sumando en diagonal. Es decir, acá sumaría 7 más 11 que me daría 18, 18 más 12 que me daría 30, 30 más 7 que me daría 37, 37 más 1 que me daría 38, y evidentemente 38 más 1 que me daría 39. Recuerde que este dato debe coincidir con el total de datos. Entonces vamos bien. Ahora, recuerde acá lo siguiente. Para la frecuencia relativa, usted va a dividir, ojo acá, va a dividir la frecuencia absoluta, es decir, mire, H minúscula con F minúscula. Va a dividir la frecuencia absoluta en el total de datos. En este caso, haría la división entre 7 y 39. Entonces, al dividir 7 en 39, 7 dividido 39, ¿listo? Va a pasar algo, y es que no le va a dar un decimal exacto. Entonces, para que la tabla tenga más exactitud, va a coger ya no dos cifras significativas, sino 4. Es decir, que acá voy a obtener 0,17, 1794. ¿Listo? Listo. Y voy a repetir ese proceso con cada uno de ellos. Es decir, voy a dividir 11 en 39, 12 en 39, 7 en 39, que ya lo tengo, que me da 0,1794, 1 en 39 y 1 en 39. Debo obtener lo siguiente. Bien, entonces, ya hallando todas las frecuencias relativas, recuerde que si usted suma todas las frecuencias relativas, lo ideal es que le dé 1. Pero acá, como usted está cogiendo solamente 4 cifras significativas, pues no le va a dar 1. Se le va a aproximar mucho. Si usted suma eso, le va a dar 0,9996, que es muy cercano a 1. Y lo vale porque ya es muy cercano, entonces se puede tener en cuenta eso como datos totalmente verídicos. Si usted solamente toma 2 cifras significativas,
la exactitud se le va a bajar muchísimo. Por eso es que cuando usted tenga decimales que no son exactos, va a tomar 4 cifras significativas, ¿listo? Entonces, evidentemente, usted ya puede terminar esta tabla con lo que hemos visto en clase. Voy a dejarlo hasta acá para que usted pueda trabajarlo de la mejor forma. Recuerde hacer el histograma, recuerde hacer las gráficas bien. Y pues si tiene alguna duda o pregunta me la puede hacer, ¿listo? Que esté muy bien. Recuerde los totales. Recuerde que acá las frecuencias absolutas y la frecuencia relativa se suman para obtener el total de datos. Por ejemplo, acá, si yo sumo la frecuencia absoluta, cada uno de estos valores me debe dar el total de datos, que evidentemente me va a dar 39. Y si yo sumo acá las frecuencias relativas, la suma me tiene que dar 1 o aproximarse mucho a 1. Esta es una muy buena aproximación, 0,09996. ¿Listo, chicos? Hasta la próxima.